Debes de ser Anchorn Urrutia. Yo soy San Pedro, te estábamos esperando. Entonces, me he muerto y estoy en el cielo. ¡Qué paz! ¡Qué serenidad! ¿Qué coño hace usted aquí, Urrutia? Ya no se conforma con la máquina del café para escaquearse, ¿eh? Jefe, ¿usted también ha muerto? ¿Qué va? Lo que pasa es que he tenido que desplazarme hasta aquí para recordarle que usted no tiene derecho a estar muerto. ¿Qué? Mire el contrato que firmó con nosotros. Párrafo cuarto, punto 3. El trabajador no tendrá derecho a fallecer sin el consentimiento expreso de la empresa. Y además deberá solicitarlo con 15 días de antelación. Tú no has pedido el permiso, hijo mío. ¿Cómo voy a pedir permiso? Los infartos no avisan con antelación. Desde luego, Urrutia, si dedicara usted el mismo empeño a su trabajo que inventar excusas, sería el empleado del año. Ya sabe que según su contrato usted no puede morirse. Así que, ¡al tajo! No sé, de todos modos, esto es bastante raro. Tendría que consultar. Aquí no hay nada que consultar. Este hombre se viene conmigo y punto. Haz lo que dice, Pedro. No sabes con quién estás hablando. Les habla Alexander Coral. Soy abogado, líder de investigación legal en actualícese.com y hoy vamos a hablar sobre las clases de contratos de trabajo. ¿Por qué la importancia de esta conferencia? Porque muchos creen erradamente que existe una variedad inmensa de contratos de trabajo, cuando realmente los contratos de trabajo, cualquiera que sea la denominación que le demos, se dividen en dos grandes grupos, no hay más, que son los contratos de trabajo a término fijo o determinado y los contratos de trabajo a término indefinido. Hablamos de un contrato por tiempo fijo o determinado es primero porque las partes así lo fijaron. Empleador y trabajador acordaron de mutuo acuerdo determinar un tiempo, o sea, un periodo, un término del contrato en días, en semanas, en meses o en años. Eso es un periodo fijo o determinado. Ahora, hay otro tipo de contratos que siguen siendo fijos o determinados, sino que reciben el nombre de contratos de obra o labor determinada. ¿Cuáles son estos contratos? Es cuando se vincula una persona a un trabajador para que ejecute una obra o labor muy determinada, muy clara en el contrato. Por ejemplo, ese es el caso o el ejemplo más típico, es en el caso de los constructores, de los obreros para la construcción. Pues se les hace contratos de obra o labor determinada, así se va a llamar su contrato, pero va a quedar claro en el objeto del mismo que es por la obra o labor. Viene el contrato a término indefinido. La primera pregunta es, ¿tiene que ser por escrito o puede ser verbal? ¿Qué pasa en uno o en otra situación? Como ya lo mencioné, por regla general, los contratos que se hacen verbales se presumen indefinidos. Pero esto no es obstáculo para que un contrato escrito pueda ser indefinido, pues eso es un acuerdo que hacen las partes, debe quedar claro. Ahora, lo que se recomienda es, y esto ya es casi que por motivos prácticos, cuando uno está frente a una contratación de una persona, este no va a ser un término fijo o por una obra o una labor determinada. No es una situación ocasional, no es transitorio, pues aquí perfectamente podríamos hablar de un contrato a término indefinido, pero eso ya es una decisión del empleador. Pero en todo caso, vuelvo y repito, si es verbal, se va a presumir que es indefinido, pero si es por escrito, bien puede ser o a término fijo o a término indefinido. Entonces, ¿qué pasa con la terminación de los contratos de trabajo? En los contratos a término fijo o determinado, se debe hacer la terminación por parte del empleador con 30 días de antelación. Ojo, lo que se conoce como el preaviso. ¿Qué pasa entonces? Muchos preguntan, cuando el contrato a término fijo es igual o menor a 30 días, o sea, se contrata una persona por 20 días, 25 días. En estos casos, cuando el contrato de trabajo es igual o menor a 30 días, no se requiere preaviso. Y cuando hablamos de un contrato de obra o labor determinada, siempre y cuando en el contrato quede claramente definido cuál es la labor, cuál es la obra que se va a ejecutar, no es necesario hacer preaviso, porque se sobreentiende que al señor se le contrató para la construcción de un edificio. Cuando termine de ponerse el último ladrillo en ese edificio, pues se entiende que ese contrato de obra o labor determinada ha terminado. Por eso en estos casos no hay que hacer tampoco preaviso.
Igual sucede en el contrato ocasional, accidental o transitorio, siempre y cuando, vuelvo y repito, quede bien definido el objeto del contrato y cuál es la razón ocasional, accidental o transitoria por la cual se le contrató. Y finalmente, en el contrato a término indefinido, la relación laboral siempre tendrá una vigencia, siempre y cuando subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. De lo contrario, se tiene que indemnizar. Esto significa entonces que, por ejemplo, para terminar un contrato a término indefinido y que no surja el derecho a una indemnización para ese trabajador, es porque desaparecen realmente las causas que dieron origen. Hasta